En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan La puerta que solo usted puede abrir 2. Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar con nuestro tema para esta semana, la puerta que solo usted puede abrir, un tema que puede determinar el curso de su vida, así que le suplico que escuche atentamente. En mi charla de ayer vimos una descripción en el libro de Apocalipsis en que Jesús estaba fuera de una iglesia tocando a la puerta para entrar. Es en Apocalipsis 3:20. Jesús habla a la iglesia de la Odisea y dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y se le pregunta: ¿qué faltaba? No era una religión, no eran formas de adoración. Ellos eran cristianos, cantaban himnos, oraban. Probablemente repetían algo en forma de un credo. Celebraban la comunión o la Eucaristía. Y aún así, a pesar de todo eso, Jesús estaba fuera y aparentemente ellos. Creo que es asombroso que alguien sea cristiano y no se dé cuenta que Jesús no está ahí con él, pero esa es la situación. Pregunte, ¿qué faltaba? ¿Por qué estaba la situación de esa manera en esa iglesia en particular? La respuesta está en las palabras de Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa es la clave. La experiencia decisiva es oír la voz del Señor. Verá, oír la voz de alguien indica una relación personal. La voz es una de las características más distintivas de las personalidades humanas. Dice científicamente que cada voz es diferente, tan diferente como las huellas digitales de una persona. Yo sé cuando es mi esposa la que habla cuando contesto el teléfono, no tengo que preguntar quién es, conozco su voz. ¿Por qué conozco su voz? Porque conozco a la persona íntimamente. Eso es lo mismo con el Señor. Si usted conoce a Jesús, reconocerá también su voz. Si usted no conoce su voz, entonces dudo que usted le conozca a Él. En mi charla de hoy hablaré sobre una pregunta vital y práctica que surge de esta descripción en Apocalipsis de Jesús tocando la puerta de la iglesia. La pregunta es esta. Es muy práctica y muy importante. Escucha atentamente. ¿Cómo puede una persona oír la voz de Jesús? Para responder a esta pregunta usaré un ejemplo muy sencillo y práctico de la física. El ejemplo de la electricidad es algo que todos conocemos y les aseguro que yo no soy un científico, pero le diré esto. La misma corriente eléctrica puede producir varias manifestaciones diferentes que podemos percibir. Le daré algunos ejemplos. Se puede canalizar esa corriente a través de un bombillo y este produce luz. Se puede canalizar la misma corriente a través de la radio, así como usted lo hace ahora, y produce sonido. Se puede canalizar a través de un televisor y producir una imagen. Se puede canalizar a través de un horno y producir calor. O se puede canalizar a través de una máquina de coser y producir energía. El objeto de esa ilustración hay 5 manifestaciones posibles de la corriente eléctrica, pero el poder que producen estas manifestaciones es el mismo. Y esa es una pequeña ilustración de cómo Dios puede hablarnos. Él podrá hablarnos de varias maneras diferentes, pero el poder que nos trae su voz, que nos conecta con Él, es siempre el mismo. Es el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos oír la voz de Dios. Somos como una bombilla o como una máquina de coser que no está conectada a la corriente eléctrica. Todo está ahí, pero nada funciona. No hay resultados porque no estamos conectados al poder. Y en el caso de oír la voz de Dios, el único poder que nos puede traer su voz es el poder del Espíritu Santo. Jesús habló sobre esto en muchos lugares. Le haré solo un par de ejemplos. En Juan 14, versículos 25 y 26, donde dice a sus discípulos: Os he dicho esas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que Jesús dice la continuidad de su relación conmigo, el poder para seguir recibiendo de mí, dependerá de su relación con el Espíritu Santo. Y en Juan 16, versículos 12 y 13 dice nuevamente: Aun cuando tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que el Espíritu Santo es el que trae la voz de Dios a nuestras vidas. Hay varias maneras diferentes en que el Espíritu Santo puede hablarnos, así como hay diferentes manifestaciones de la corriente eléctrica.
Por ejemplo, una manera básica es por medio de las Escrituras, por medio de la Biblia. Pero la Biblia es solo un libro hasta que el Espíritu Santo hable por medio de ella. Es solamente marcas negras sobre páginas blancas de papel. No hay vida en ella hasta que hable el Espíritu Santo. Hace muchos años, cuando yo era filósofo profesional, empecé a estudiar la Biblia como una filosofía. No tenía sentido, era monótono y difícil de entender, pero yo había determinado que no me iba a dar por vencido, que terminaría el libro, pero al continuar el Espíritu Santo empezó a moverse. Algunas cosas extrañas empezaron a suceder. Creía que estaba estudiando la Biblia. Después de un tiempo empecé a darme cuenta que la vida me estudiaba a mí, y muchas de mis ideas acerca de mí mismo, que eran falsas, se disiparon, y finalmente oí la voz de Jesús hablando muy claramente a través de las Escrituras, la Biblia. Y desde ese día en que oí su voz, hay dos cosas que nunca he dudado. Nunca he dudado de que Jesús vive y que la Biblia es la palabra de Dios. Otra manera en la que Dios puede hablarnos es a través de la vida de otra persona. Usted puede ser una de esas personas que nunca tomaría una Biblia, nunca la leerían, pero Dios pone en su presencia, tal vez en el lugar donde usted trabaja o en alguna otra parte, un cristiano verdadero y renacido. Y día a día usted mira su vida y nota las cosas que dice, sus respuestas, sus reacciones, sus prioridades, y gradualmente usted se da cuenta. Hay algo diferente en esa persona que trabaja conmigo. No es como los demás, no es como yo, tiene algo que yo no tengo. Así el Espíritu Santo puede empezar a despertarlo a través de la vida de otra persona. Puede ser que a usted no le guste del todo esa persona. Tal vez sea un recordatorio continuo de que algo falta en su vida y usted no puede escapar al mensaje. Así que es una de las maneras en que Dios habla, a través de la vida de alguien que ya lo conoce a usted. Si usted ya conoce al Señor, le diré esto. Puede haber alguien cerca de usted que nunca lee la Biblia. Quizás no está en su intención hacerlo. No está en su lista de prioridades. Déjeme decirle algo muy importante. Usted puede ser la única Biblia que esa persona vaya a leer. Así que le pregunto, ¿qué es lo que su vida le dice a otras personas? ¿Les dice la verdad acerca de Jesús? Otra manera en que Dios nos habla es por medio de una crisis personal, algo de lo que por poco no se salva. Usted tiene un accidente automovilístico y el auto queda completamente destruido, pero usted sale sin un rasguño y al mirar su auto usted se dice, yo podría estar muerto, algo me salvó. Y usted empieza a preguntarse, ¿qué fue lo que me protegió de ese accidente? O puede que usted pase por una experiencia muy amarga y difícil, fracaso en los negocios, un divorcio, y en medio de eso usted se da cuenta que es una persona solitaria, que está incompleta, que necesita sabiduría y un poder más grande que el suyo en su vida. Y así Dios usa lo que sería un desastre para hacerlo una bendición. Alguien dijo, los contratiempos del hombre son el tiempo de Dios. Si usted ha estado pasando por un tiempo de desilusión, le sugiero que averigüe si en realidad no será una cita con el Señor, que Él está hablando a través de esa situación. Otra manera en la que Dios nos habla es a través de las maravillosas páginas de nuestra vida. He conocido a más de una persona que cuando se convierte en padre o en madre de un hijo se enfrenta con algo que es más grande que ellos, algo más maravilloso, algo que no podría explicarse simplemente con un tubo de ensayo. También Dios puede hablarle a través de las maravillas de la creación. En el Salmo 19, versículos 1 y 2, David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día admite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dios tiene sus testigos en muchos lugares diferentes. Los cielos son un testigo de Dios. El sol, la luna, las estrellas, su belleza, su orden perfecto, su tremenda magnitud, nos hablan de algo que es más grande que nosotros. Algo que no se puede poner en un tubo de ensayo y decir, eso es todo lo que hay en la vida. Oí decir una vez a un científico, yo no creo en nada que no pueda poner en un tubo de ensayo. Yo no creo en Dios. Para mí esa es una declaración insensata. Si uno pudiera poner a Dios de un tubo de ensayo, no sería gran cosa ese Dios. Así que, ¿le ha estado hablando a usted Dios? Y si lo ha estado haciendo, ¿qué va a hacer usted al respecto? Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar sobre la respuesta decisiva que Dios requiere una vez que hayamos oído su voz.